Ya estamos de regreso, queremos hablar de todo lo que está pasando acá en la región del Biobío, más aún cuando nos queremos referir a lo que es la congestión vehicular al puente ferroviario que solamente hace un par de días fue entregado para que volviera a operar y comenzar con ese trayecto nuevamente que unía a San Pedro de la Paz con Concepción. Y para eso ya nos acompaña Pablo Carrasco, periodista de Diario Concepción. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches también a la gente en su casa y a las personas que nos siguen habitualmente en las plataformas de los medios de la Universidad de Concepción, TVU y Diario Concepción. Y claro, vamos a hablar del puente ferroviario. Hay que cerrar este ciclo, ya se cerró de alguna manera, fueron largos meses, 4 meses de no haber tenido el puente ferroviario disponible, lo que se solucionó primeramente el domingo, una especie de viaje inaugural, de viaje algo así como previo, de una pequeña preliminar, y bueno, y luego fue el viaje ya a contar de manera normal de los itinerarios del servicio de Biotren y también del tren de carga que está pasando por el puente desde la jornada del lunes tempranito, 6 de la mañana. Esas imágenes corresponden al periodo de marcha blanca, ¿no?, que se extendió desde comienzos de abril, desde el 1 de abril hasta el día 15, hasta el día domingo en realidad, que hubo trabajos de recorrer la vía muchas veces en horario de mañana, en horario de noche, con trenes muy livianos, con trenes muy cargados. Pablo, bueno, independiente claramente de las personas que van a poder al final movilizarse como lo hacían antes de que pasara esto, ¿cierto? Antes del 11 de diciembre, ¿qué significa para la zona esto en cuanto a las medidas? Este plan de contingencia que habían entregado las autoridades ya llegó entonces a su fin. ¿Se traduce entonces a que se acabó esta provisión de circulación, también esta vía exclusiva sobre los buses que estaban en el puente Yacolén? Sí, se terminaron, de hecho en estricto rigor se terminaron el viernes pasado porque las medidas no corrían el fin de semana, así que terminaron de aplicarse el día viernes. Hasta ahí llegaba el decreto que había firmado el gobernador por el tema de la provisión de circular por los puentes, ¿no?, que existía, habían 2 dígitos diarios, eso ya no va más, tampoco va más la vía exclusiva, hay que pintarla o repintarla o como sea. Para que no se confundan. Exactamente, pero uno tendría que poner un pero aquí. Lo que siempre ha dicho la autoridad de transporte, lo que dijo el Seremi de Transporte es que están trabajando en un plan que permita ahora ya no en la contingencia, sino en términos generales, y ya no solo para San Pedro de la Paz, sino para el resto de las comunas del Gran Concepción, otras comunas del Gran Concepción, donde también existen problemas de congestión, de generar alguna serie de medidas, no ha dicho cuáles, y se están realizando mediciones para saber dónde podría eventualmente, por ejemplo, aplicarse una provisión de circular que fuera más amplia. Ahora, pero para que eso pase, tienen que pasar otras cosas primero, como por ejemplo, que exista más transporte público disponible, o sea, que existan más taxibuses, porque si le vamos a prohibir a las personas la posibilidad de desplazarse en su vehículo, tienen que desplazarse en algo. Ese algo debería ser el transporte público. ¿Cuál es ahí en la zona? El servicio de Biotren, que bienvenido sea, pero está funcionando a máxima capacidad. 45.000 pasajeros diarios lo que puede mover. No más en la situación que existe actualmente, y ya lo está haciendo así. De hecho, el día lunes hubo personas que no alcanzaron a subir en la línea 2 al primer tren que pasó, tuvieron que esperar un segundo tren, y como el lapsus es de 15 minutos, entonces si tú sumas los 5 o los 6 minutos de espera, más los 15 que tuviste que esperar, ya son 20, entonces el trayecto comienza a complicarse. Entonces eso significa que exista más transporte público en la zona, más micros, y para eso el Ministerio de Transporte, de hecho la semana pasada estuvo calladito, sin prensa, el subsecretario de Transportes estuvo reunido con el gobernador, han estado consensuando algunas medidas porque la firma de la prohibición de esta restricción no viene del Ministerio de Transportes, es una competencia que le fue traspasada a los gobiernos regionales. Entonces es Rodrigo Díaz, o el equipo de Rodrigo Díaz, el que tiene que validar esta prohibición. ¿Podría haber en las próximas semanas? Sí. ¿Qué más podría haber? Bueno, que en las próximas semanas, quizás en mayo, la Seremi de Transporte, tal como lo hizo en el corredor de Pedro Aguirre Cerda, donde hoy día se sacan partes a quienes pasan por ahí siendo vehículos particulares y no debiendo hacerlo, a razón de 1000 diarios, eso es más o menos la cantidad de partes que se cursan de manera automatizada. Se activen las cámaras donde, en otros corredores y en otras vías exclusivas, ¿como cuáles? Carrera. Sí. Carrera en Concepción está demarcada, y también las cámaras están operativas, ojo, están las cámaras instaladas. Hay otros corredores y hay otras vías exclusivas donde no están. No Pablo, están físicamente. Pero que no cursen, por ejemplo, partes en esos lugares que tú comentabas recién, ¿es porque falta de fiscalizadores o qué respuestas te dieron desde el Ministerio? Sí, es básicamente eso. O sea, la forma de hacerlo de manera correcta no es tener a fiscalizadores todo el día parados como hubo en el puente Yacolén, ¿no? De hecho, tanto fue así que al final la medida se aplicó solo en horario punta, ¿no? Y de hecho hubo casos de personas que agredieron a los fiscalizadores. Sí.
Entonces eso no tiene mucho sentido, además viene el invierno, el puente, hay mucho viento, o sea, la verdad es que no es viable. La única forma que sea viable, hoy día por ejemplo el puente Yacolén no tiene cámaras para detectar cuando alguien se pasa esa prohibición, por eso habían personas físicamente ahí. Sí tiene cámaras para contar el número de vehículos, por eso Sectra y la Autoridad de Transporte siempre tuvo números respecto a cuántos taxibuses habían pasado, cuántos vehículos habían pasado, porque son dos sistemas distintos. Pero Avenida Carrera sí tiene cámaras instaladas. Y hay otros corredores que sí lo tienen. Paicaví también lo tiene, que es un corredor donde funciona bastante bien, porque la gente en general lo respeta. Pero esa va a ser una medida que probablemente se va a anunciar en las próximas semanas y ya no va a ser solo para San Pedro de la Paz, porque hoy día efectivamente las únicas personas que cuando incumplen se les multa son las personas que cruzan por el Pedro Aguirre Cerda sin tener que hacerlo. Así que esa es una posibilidad. Lo otro que debiera pasar en las próximas semanas es que debiéramos tener novedades con el tema del sistema red. ¿Qué es eso? Se vienen cositas. Se vienen cositas. Y eso lo anunció el Ceremi de Transporte también, dijo durante abril, ya estamos en la mitad de abril, quedan 2 semanas, y tiene que ver con una aplicación que usted va a poder bajar en su teléfono, que le va a indicar la disposición del transporte público, es decir, dónde está la micro, para ponerlo bien en sencillo. Aplicaciones que se ven bastante, por ejemplo, en la región metropolitana. Sí, en la región metropolitana. Cumplen con los horarios, eso igual hay que tenerlo en consideración. Funciona, entonces uno puede, y hoy día también funciona. ¿Dónde? En Tomé, porque recordemos que en Tomé sí está regulado de manera nueva con este perímetro de exclusión que nosotros ya habíamos comentado, donde el transporte público está organizado de una manera distinta, donde hay una aplicación y las personas que ocupan el servicio entre Tomé y Concepción pueden a través de esta aplicación en el teléfono poder revisar dónde está la micro. ¿Pone más micro en la calle eso? No. Pero sí va a saber usted dónde viene, que es distinto. Y cuándo tiene que salir de la casa, cuándo no. Sí. Efectivamente, va a ayudar a ordenar un poco más ya que las personas tengan más información, porque a esta altura ya todos sabemos que una de las cosas que no tiene nuestra zona es que las personas conozcan cuándo pasa la última micro o la primera micro, porque ya se va poniendo complicado a la medida que va pasando el día. Eso debería ocurrir en nuestra zona en materia de transporte público en las próximas semanas, pero también hay otras novedades que debieran ocurrir. Debiéramos tener novedades durante lo que queda del año, y esa es una posibilidad bien cierta, de que pudiésemos avanzar en un sistema de cobro ya no en moneditas al pagar la micro, sino que pudiéramos avanzar con tarjeta. Con la famosa tarjeta. Sí, es un tema antiguo, largo, no es la primera vez que se ha dicho, que se ha anunciado, de hecho ahora ni siquiera está anunciado, algo que nosotros estamos contando, lo estamos pegando el salto para contarlo durante el año. Y nos pueden adelanto. Sí, nos pueden cobrar la palabra, pero sí, los empresarios del transporte público de Gran Concepción hace rato que han estado analizando la posibilidad de sacar la pecera e implementar un servicio de pago automatizado. Como el que se ve bastante en Santiago. Sí, como el que se ve en Santiago, pero esta vez sin torniquetes, apostando a que las personas sí van a cancelar y no se van a subir a la micro sin pagar, con muchos puntos de recarga, con la posibilidad no solo de hacerlo a través de una tarjeta, sino también a través del celular, de poder hacer, de que la aplicación va a permitir hacerlo desde tu computador. Pablo, me imagino que de que pase eso, tendríamos que claramente solucionar varias problemáticas que trae el transporte público, cómo es la locomoción de transporte. Sí. Incluso podemos ver algunas imágenes. Claro. Tendrían que modernizarse y también tendría que respetarse, ejemplo, la circulación que hay de esto, porque los buses se van llenos todas las mañanas y todas las tardes. Así es. ¿Se respetará? ¿No se respetará? Es algo que tendría que verse. Eso tiene que ver con que, ¿por qué no hay una inversión gigante en transporte público? Porque, para decirlo en simple, los empresarios del transporte, la impresión que yo tengo, es que están esperando que salga el famoso perímetro de exclusión. El perímetro de exclusión, que es más bien una especie de contrato que van a suscribir con la autoridad que dice qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Dentro de las cosas que tienen que hacer va a estar otra vez el tema de la frecuencia, y la autoridad ha dicho hasta el cansancio, que ahora va a tener más facultades para poder exigirle a quienes participen de este negocio que cumplan con la frecuencia. ¿Qué más va a decir? Va a decir cosas como, probablemente, la posibilidad de que se implemente en el mediano plazo este famoso pago digital o pago electrónico. Va a decir varias cosas más. Nos va a permitir la aplicación, que ya, de hecho, la aplicación va a llegar antes que esta nueva licitación, por llamarlo de alguna manera. Así que, claro, van a tener más posibilidades y todos vamos a tener más posibilidades de ver el tema de la frecuencia, y que es el tema más sensible en realidad, porque cuando la micro no pasa, la cosa se complica. Así es, nos atrasan todo el día a día. Bueno, muchas gracias, Pablo. Toda esta información entonces está disponible en diarioconcepcion.cl. Muchas gracias. Así es, nos vemos, que estén bien. Que te vaya muy bien.